Muy buenas noches, hermano, que el Señor le bendiga. Bienvenido a este Small Group de hoy, 4 de agosto de 2021. En esta ocasión vamos a estar hablando de la ofrenda y de dar, cómo empieza en nuestra iglesia local. Acompáñenme a orar, hermano, para entregar este tiempo al Señor y que sea Él el que nos dirija en todo. Amado Padre, Señor, gracias te damos por este tiempo. Mi Dios, yo te pido que usted nos dé sabiduría y entendimiento para comprender el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros de manera personal, Señor, durante esta noche. Padre, le pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y que no sean piedra de tropiezo, Señor. Se lo ruego para esta comunicación que queremos tener con usted honesta, Señor, esta noche. Yo le ruego, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, por aquellos que no se han unido a esta plataforma durante este momento, Señor, para que usted aligere sus pasos. Oro también, Padre, por aquellos hermanos que no han estado compartiendo o uniéndose a estas transmisiones, Señor. Oro por mi esposa, por mí, por la familia pastoral y por cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que podamos ser constantes, Señor, en la oración y en el tiempo de compartir con los demás hermanos durante esta plataforma hasta que podamos reunirnos nuevamente. Y Dios, yo quiero pedirle por mi hogar, por mi vida espiritual, la de mi esposa, por la de mis hijos, Señor, que aún son niños, bebés, Señor. Yo le quiero pedir también, Señor, por los hermanos que están padeciendo quebrantos de salud durante este tiempo, para que usted los reconforte, Señor, y restablezca su salud. Es mi deseo, Señor, pero que se haga su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Oramos también, Padre, para que usted dirija cada palabra que salga de mi boca durante este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, y como les compartía, la noche de hoy vamos a tratar del mensaje de dar empieza en nuestra iglesia local, en la iglesia local. Usted y yo pertenecemos a una iglesia local que es Misión Visión Discipulado, por lo cual es muy interesante el ver lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Nuestro pasaje de estudio se encuentra en 1 Corintios capítulo 16 desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 16 del 1 al 4. Dice la palabra del Señor de esta manera: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Y fíjense, hermanos, que en este pasaje el apóstol Pablo está hablando de cómo debería ser en nuestra iglesia, en todas las iglesias, aún en este tiempo hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese, la forma de participar de la ofrenda de cada uno de los cristianos, de cada uno de los hermanos de la congregación. Él está poniendo un ejemplo y está diciendo de por qué o para qué se está recogiendo una ofrenda para enviarlo a los hermanos en Jerusalén. Pero, ¿cómo nos impacta eso a nosotros en este tiempo? Tal como la iglesia local forma el fundamento de su vida espiritual, hermano, y crecimiento, resulta lógico deducir que también debe ser el fundamento de dar. O sea, usted, el compromiso que debe tener recíproco hacia la iglesia. Cuando el enfoque principal de dar es la iglesia local, perdón. Esto sigue el patrón bíblico y ofrece beneficios prácticos. Y yo quisiera que iniciáramos, hermano, desde la raíz del asunto, desde la base de la pertenencia, Partamos de aquí, hermano. ¿De quién es todo para el cristiano? ¿A quién pertenecemos o de quién somos? La evidencia bíblica lo demuestra y dice en la palabra de nuestro Señor Jesucristo de quién nosotros somos o a quién pertenecemos. Entonces, ¿por qué quiero ir a la raíz? Porque si usted sabe de quién es y a quién pertenece, entonces debe saber también que el conjunto de lo que usted pueda ministrar hoy en esta vida también pertenece a la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Y quisiera compartir con usted tres evidencias de lo que dice la palabra del Señor acerca de a quiénes nosotros pertenecemos o para qué estamos acá. Primera Corintios capítulo 6 versículo 20 dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, aquí usted puede ver en este pasaje de 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 que dice que nosotros somos de Dios. Nosotros como cuerpo de la iglesia, cada uno de nosotros somos parte de Dios. Él nos compró a nosotros y por un precio bien alto, un precio de muerte y de sangre. 1 Corintios capítulo 3 el versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿De quiénes somos? ¿O somos qué? Somos templo de Dios. Tanto usted como yo venimos a ser templo de Dios, hermano. Y Romanos capítulo 14, versículo 8 nos dice pues que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ¿qué? Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí está la evidencia de que tanto usted como yo pertenecemos a Cristo Jesús. Somos parte de Él y Él es nuestro Señor. Entonces, ¿cuánto más si nosotros, nuestro cuerpo, lo que somos nosotros aquí, pertenecemos a Jesucristo? ¿Cuánto más lo que nosotros podamos administrar materialmente o los dones que el Señor nos ha brindado a nosotros para también el crecimiento y el cumplimiento del objetivo de la expansión del Evangelio de Cristo? Entonces, si nosotros mismos pertenecemos al Señor, ¿cuánto más puede pertenecer al Señor todo lo que administremos nosotros? Todo es absolutamente de Dios. Y viendo el pasaje que hoy leemos, a mi mente trae un recuerdo muy especial, el cual compartí en la iglesia hace ya algún tiempo con el pastor Héctor. Y no recuerdo si lo compartí con ustedes, hermanos, pero quisiera traerlo porque me recuerda mucho este pasaje del pasaje de estudio que hoy estamos compartiendo, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 16, muy en específico el versículo 1 y el versículo 2. Y quisiera que volviéramos a nuestro pasaje de estudio para que leyéramos el versículo 1 y 2 de 1 Corintios capítulo 16. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ponga aparte algo según qué, hermano, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y esto me pegaba directamente a mí, porque siendo independiente, hay semanas en las que pues nosotros podemos tener una mejor semana respecto a las ventas y otras que no. Y nosotros, y hablo de nosotros hablando de mi familia y de mi esposa y yo, estamos atravesando un momento difícil en ese preciso instante en el que conocí este pasaje. Recuerdo que estaba con el pastor Thompson estudiando una noche Génesis con la hermana Edel en la casa de la hermana Edel en la iglesia. Y el pastor Thompson trajo este pasaje por alguna conversación que estábamos teniendo durante el estudio. Ya recuerdo, era justamente producto de que estábamos hablando del diezmo y estábamos hablando respecto a lo que le había dicho a Jacob, a nuestro Señor, respecto a que si se cumplía todo lo que él le había pedido, entonces él sería su Señor, y de todo lo que ganare, él le daría el 10%. Entonces, en base a eso, pues surgió una conversación durante el estudio de esa noche, y el pastor Thompson trae a colación el pasaje de 1 Corintios capítulo 16. Y yo no lo había escuchado, hermano. En ese momento yo no había escuchado ese pasaje. Y en ese preciso momento yo estaba atravesando, mi esposa y yo, mi familia, estábamos atravesando por un momento difícil respecto al tema de negocio, que es nuestro
principal ingreso en el hogar. Y en mi corazón había algo de ser agradecido para el Señor, de verdad, con toda la intención de ofrendar un dinero, aun cuando ese dinero no lo teníamos. O sea, yo estaba dando algo que no teníamos, pero yo estaba dando porque yo sabía que eso iba a suceder. Y le cuento esta anécdota o este testimonio, hermano, porque fue así. Yo ofrendé en fe, dándole gracias a Dios porque ese proyecto se iba a dar. Y antes de que incluso hubiese un resultado positivo, yo creía que eso iba a suceder porque ya nos habían aprobado el proyecto, pero en el interín podían suceder muchas cosas y podíamos incluso perder dinero en ese proyecto. Pero al Señor le bastó solamente un proyecto para estabilizar la situación económica que tenía nuestra empresa. Eh, y, y para mí eso fue un milagro enorme, porque en ese momento yo recuerdo muy bien que veníamos de meses muy difíciles en la compañía, lo es en este tiempo de COVID. Y recuerdo que con un solo proyecto el Señor le bastó para reorganizar todo el estado financiero de la empresa. Entonces, el punto aquí es rescatar, o les comparto esto porque la razón en ese momento, tenía un conflicto con la fe, y la razón era porque, oye, pero vas a ofrendar esto y el dinero no lo tienes todavía en tu mano. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Eh, y yo actué en fe, hermano, y el Señor respalda eso. Y traigo esto a colación, o lo traigo porque primero este pasaje para mí fue, wow, fue algo impresionante. Yo sentí en ese momento que el mismo Señor me estaba diciendo, de todo lo bueno, todo lo que sea, el ingreso que tú tengas, yo te prospere en la semana, saca o aparta una parte y, y darlo como ofrenda. Y hermano, eso ha sido de mucha bendición para mi vida y para la vida de mi esposa, de mi familia. Y por eso quería compartirlo con usted. Y siempre que lo haga, hermano, hágalo con una actitud de agradecimiento y feliz de poderlo hacer, de que el Señor le permita el poder hacerlo. Y esto no nada más es representativo en el tema de dinero, sino en el tema de tiempo, en el tema de los dones que Dios mismo le ha dado a usted para que usted pueda ofrendarlo, para que usted pueda trabajar en pro de la expansión del Evangelio. Pero volviendo, hermano, el contexto mismo de la ofrenda para los creyentes en Jerusalén que mencionábamos anteriormente en el pasaje, el dar debiera ser una actividad regular. Cada primer día de la semana, como lo dice el pasaje, todos deben participar, cada uno según sus posibilidades, según lo que haya prosperado, como dice el pasaje, y se debe dar de modo intencionado, guardándolo, con la intención en el corazón o en la mente de ese dinero que usted tiene, sea en la semana, pues si usted no puede en la semana porque cobra quincenalmente en la quincena, o los dones que usted tenga, el tiempo, es lo que usted puede ofrendar, pues también. Eso es en olor fragante al Señor. Entonces, si debo ser generoso, ahora usted se preguntaría, ¿con quién debo serlo? Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 es claro en esto cuando dice la palabra de Dios. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su debido tiempo o a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a quién, hermano, mayormente a los de la familia de la fe, o sea, a los creyentes igual que usted. Si hay alguien a quien usted puede ofrendar o a quien le puede apoyar de alguna manera económica, y principalmente manda el Señor que sea a los hermanos en la fe. Entonces, hermano o hermana que me escucha, ejercítese en el área de dar. No hay nadie absolutamente tan pobre que no pueda dar u ofrendar.
No haga como los cristianos de Corintios, que eran inmaduros en el dar o ofrendar, y acusaban al apóstol Pablo y a Bernabé de querer enriquecerse del evangelio. Esto se encuentra en Corintios capítulo 9, en 1 capítulo 9, desde el versículo 1 al versículo 6. Y fíjese en esto, hermano, aun cuando el apóstol Pablo tenía todo el derecho de recibir compensación, 1 Corintios 9, 14 al 18, habla de esto. Tenía todo el derecho el apóstol Pablo, aun cuando tenía todo el derecho de recibir una compensación de los corintios, él dice que prefería morir antes de abusar de tal derecho. Él predicó el evangelio en respuesta al llamado de Dios y no para obtener ganancias financieras. Aquí, ¿qué se establece, hermano, con esto? Se establece un contraste entre la madurez espiritual del apóstol Pablo y la falta de madurez de los corintios. Pablo se dedicó a trabajar en su oficio para sostenerse a sí mismo mientras ministró en Corinto. Hechos capítulo 18, desde el versículo 1 al versículo 4, retrata o da el contexto de esto que estamos hablando. Porque los corintios no habían madurado espiritualmente en el área de dar, aun cuando vivían en una ciudad opulenta, una ciudad que tenía dinero, en el cual había dinero. Segunda de Corintios capítulo 11 del 7 al 9 relata esto. Entonces, todos tenemos algo que ofrendar, hermano. Y hago hincapié en esto. Todos, usted como yo, tenemos algo que ofrendar. Sea nuestro tiempo, sea algún don que el Señor con el cual el Señor nos ha bendecido, o sea económicamente. Siempre tendremos un don que ofrendar. Un ejemplo claro en el Antiguo Testamento de esto, vivo, se encuentra en Primera de Reyes capítulo 17. La historia de Elías y la viuda Sarepta. Esta mujer no tenía nada y le dice ella a Elías, y no entro al pasaje, pues es bastante extenso y no quisiera extenderme más. Pero en este pasaje, en esta historia en específico, en Primera de Reyes capítulo 17, Elías y la viuda Sarepta, se ve claramente, hermano, se ve claramente la necesidad que tenía esta mujer. Y aún así, el Señor puso en su corazón el poder dar de lo último que le quedaba, en su casa, pan a Elías. Y el Señor la bendijo y multiplicó. ¿Cuánto más, hermano, no podrá hacer el Señor con usted y conmigo en este tiempo? Yo deseo de todo corazón que usted pueda ser ejercitado en el dar, en el ser una persona que pueda obedecer al Señor en lo que respecta a la ofrenda, y que pueda ofrendar, sea su tiempo, sea algún don en específico que el Señor le ha dado, con el cual usted puede ayudar a la expansión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o sea económicamente. Que el Señor le bendiga y que tenga muy buenas noches. Hasta luego.